Primero, hay que decir que fake news ha habido toda la vida en política, ¿vale? Lo que pasa es que antes pues, no le llamábamos fake news, sino que la llamábamos mentiras. Es decir, decíamos que los políticos nos mentían, ¿vale? Eso viene incluso desde más antiguo de lo que nosotros creemos, porque ya Maquiavelo lo decía en su obra El Príncipe, sobre cómo debe ser un buen gobernador, ¿vale? Cómo debe ser el príncipe para ellos. Entonces, él lo que decía, una de las cosas que decía es que, de alguna forma, el gobernante, el líder, como lo queramos llamar, ¿vale? Tiene que mentir. Pero tiene que ser una mentira piadosa, porque tiene que ser como el pueblo espera que sea su líder. Es decir, yo a lo mejor no soy tan simpático, pero tengo que parecer ser simpático porque el pueblo quiere que sea así. Eso es mentir. Es una mentira piadosa, pero dentro de lo que cabe es mentir. Entonces, si eso se lleva, ya no solo es tu forma de ser, que nos mienten, sino se lleva al discurso, en realidad toda la vida ha habido mentiras, ¿vale? ¿Las fake news han modificado el panorama político actual? Yo creo que no, ¿vale? Pero es un no con un pero sí que se han convertido ahora mismo en una estrategia de campaña muy importante que antes no se tenía tan en cuenta. ¿Vale? Porque antes, bueno, pues tú sabías que el político te podía mentir, pero no lo tenías tan en cuenta. Ahora ya hay un término que es fake news, que son noticias falsas que se han creado para ello, para identificar este tipo de estrategias políticas. Bueno, Maquiavelo no hablaba tanto de si tú tienes que desprestigiar a otro, o sea, él no se metía en eso, él solo se metía en cómo tú puedes engañar al público, a la ciudadanía, para mostrar lo que la gente quiere de ti. Si para ello tienes que desprestigiar, pues a lo mejor tienes que desprestigiar. Bueno, no solo los medios de comunicación, todos hemos colaborado. Porque desde pasar algo por WhatsApp a un amigo, que el amigo lo pase, que no sé qué, no sé cuánto, el hecho de decir, ¿esto que me han pasado es así realmente? O sea, tú no tienes asimilado el proceso de verificación de la información, tú simplemente lo pasas, le das a un me gusta, lo compartes, y no te cuestionas eso. Entonces, el hecho de vivir en el ecosistema que vivimos tan digitalizado y que todo es tan fácil de compartir y de ver y de acceder, eso hace que las noticias falsas en cuestiones políticas tengan mucho más poder que antes. Sabéis que existen dos tipos de noticias falsas, las que no quieren dañar a nadie y las que buscan el daño. ¿Vale? La misinformación y disinformación. Lo que estamos detectando es que los partidos más tradicionales en España, es decir, PP y PSOE, cuando difunden noticias falsas tienden a ser disinformation. Es decir, realmente no buscan tanto dañar, sino lo que hacen es que dan información imprecisa, sin errores. ¿Vale? Y los nuevos partidos, Vox, Podemos e incluso Ciudadanos está ahí, tiende más a la misinformación, es decir, lo que busca es atacar a alguien, ya sea un componente, tu contrincante o un grupo social concreto, por cuestiones de género, de etnia, política, lo que sea. En el caso de Vox creo que es bastante evidente, pero es que también Podemos y Ciudadanos tienen su propio discurso para atacar a otros grupos de gente. No sé si os acordáis, por ejemplo, un caso muy sonado, cuando Irene Montero señaló públicamente a una persona, lo escribió en un tuit. Pero claro, que un político señale públicamente a una persona civil, eso es muy grave. Que estaba atacando pues esta gente que especula con la subida del alquiler, de la vivienda, todo eso. Sí, eso está muy bien, pero tú no puedes atacar a la gente así, ¿vale? Luego Vox, pues ¿a quién ataca? Pues ataca mucho a dos grupos, sobre todo, inmigración y género. Y Ciudadanos, por otro lado, lo que estamos viendo es que, bueno, ahora mismo ya no, pero en su momento sí que atacaba mucho el tema de Cataluña.
quería diferenciarse mucho de que ellos sí, bueno, ellos tienen una procedencia catalana, pero ellos son españoles. ¿Cómo lo hacen? Atacando a los pro independentistas. ¿Qué hacen PP y PSOE? Pues dan datos de, mira, cuando yo gobernaba el paro estaba así, y tú cuando gobiernas el paro está así, la educación no sé qué, ¿Que está eso falseado? Claro que está falseado. No es un daño real, es simplemente que yo lo estoy haciendo mejor que tú en cuestiones de economía, de paro, por ejemplo, de educación, de lo que sea. Uno de los problemas que creo que está teniendo las noticias falsas hoy en día es que se están jugando vidas de la gente. Sí, a ver, siempre ha habido este tipo de cosas, ¿no? De información falsa sobre salud. Esto con el coronavirus es igual. ¿Cuánta gente se estará creyendo todo esto, estará haciendo eso y muere? Todavía no se va a saber, pero seguramente se hablará de ello a posteriori. Entonces tenemos que tener también un poco de cuidado, quizá en el terreno político no haya muerte, pero tenemos que tener cuidado con las repercusiones que todo esto tiene. Tú di que estas noticias políticas hacen que alguien que esté trastornado mentalmente vaya un día y se empiece a pegar tiros en el Congreso de los Diputados. Tener un poco de cuidado con las noticias falsas, y creo que sí se te deberían haber algún tipo de penalización, no por compartir, o no lo sé. Bueno, ahí estoy un poco dividida, porque claro, a ver, o sea, cuando tú creas una noticia falsa, tú tienes un interés, ¿vale? Y esa noticia falsa afecta negativamente siempre a alguien o a algo, o causa o tiene una repercusión a algo. Yo creo que eso sí que tenía que tener una penalización. Lo que pasa es que sí que es verdad que es muy difícil saber quién ha difundido esa noticia. Pero tú has ayudado a que eso sea así. O sea, la falta de educación que tú tienes ha ayudado a que eso sea así. Difundiendo que tú puedes tomarte todos los días lejía con agua para prevenir el coronavirus, hace que hayas matado a estas personas. El desconocimiento no es una razón para no asumir la penalización. Es tu problema que no sepas que eso es así. Entonces es tu problema y tú tienes que ser consciente de que hay unas consecuencias de difundir fake news. A lo mejor así se difundirían menos, porque piensas, hostia, a lo mejor me llevo una multa si comparto esto y luego se sabe que yo lo he compartido y que estoy fomentando esto. A lo mejor no lo compartes y te lo piensas dos veces. Es que también es muy fuerte que la gente viva en la incultura y se crea todas estas cosas. La gente vota, ¿eh? Que deciden tu gobierno, esa gente. Que tienen que estar medianamente bien informadas para saber qué tipo de sociedad qué tipo de sociedad quiere vivir. Eso tiene un problema, y es que hasta qué punto eso es coartar la libertad de expresión en plena democracia. ¿Vale? Porque la democracia es eso, que yo pueda decir lo que yo quiera. Sí. Pero como bien sabemos, todas las democracias tienen un contrato social que viene de Rousseau, que dice que sí, que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero hay un contrato social, es decir, tenemos que vivir bajo unos límites. Ahora lo que tenemos que pensar es cuáles son esos nuevos límites, porque la sociedad en la que vivimos no es la sociedad en la que se vivía antes. Entonces, ¿cuáles son los nuevos límites de la nueva sociedad, de la nueva democracia? Pues eso lo tienen que ver. Yo la verdad es que no te lo sé decir porque no soy experta en eso, pero lo tienen que ver juristas, lo tienen que ver los políticos, lo tienen que ver personas intelectuales de la época, literarios, toda esta gente que habla de todo esto. Es decir, hasta cuándo es libertad de expresión y hasta cuándo es una ilegalidad. Entonces, ¿cómo afecta todo esto a la democracia? Pues ahora mismo, la verdad, yo creo que le están haciendo un flaco favor a la democracia, la fake news. Lo que hacen es contaminar una sociedad que podría ser muy próspera. El hecho de que te den un poder, que es tu libertad de expresión, hace que tú puedas jugar muy a favor de eso. Es decir, lo bueno de la libertad de expresión es que yo tengo muchas opiniones, muy diversas, y que sobre un hecho yo puedo elegir qué opiniones me vienen mejor para creerme ese hecho, ¿vale? Sabiendo que hay ideas contrarias, que yo respeto, ¿vale? Las noticias falsas lo que hacen es que cada vez más
se contamine que todo el mundo pueda pensar sobre algo o expresar su opinión, porque pueden ser fake news. Es decir, es que tú lo que me estás diciendo es mentira. No, no, es que es mi opinión, no es mentira, es mi opinión. No, no, pues esto es mentira, pues no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor la forma en la que me rebaten los argumentos están basados en fake news. Lo que el problema es, ¿qué es la verdad? O sea, ya, el gobierno ha dicho que esto no es así, ya, pero ¿qué es? Justo lo que tú has dicho, ¿qué es realmente? Eso es lo que creo que le falta a los periodistas para entender hoy en día. Es decir, el periodismo de verificación no es eso. El periodismo de verificación es, tú has dicho esto y yo, independientemente de cualquier poder político, te voy a decir si esto es así o no. Porque los datos son los datos. Es decir, muchas veces solo hace falta ir al INE y ver de qué me estás hablando. O ir al BOE y ver si lo que se ha dicho es eso, lo que decreta la ley es esto, eso. O incluso, muchas veces los periodistas tenemos serios problemas para admitir que no sabemos de todo. No tienes que tener vergüenza si llamas a un jurista o a un abogado y dices, explícame qué significa esto. Y eso es verificación. Es decir, esto es así, no lo que dice el Estado, no es lo que dice no sé quién, no sé cuánto. Es eso. Vale, el primer tweet que Twitter etiqueta como manipulado viene de la Casa Blanca. Es decir, Twitter nunca hasta ahora se había metido en eso, pero si Twitter puede saber si un tweet está manipulado, un periodista no puede saber eso. Pues claro que sí, si están especializados en eso. Que hay que educar a la sociedad para tomar decisiones. En temas políticos, pues siempre está que tú tiendes a creerte más lo que te digan las fake news que te vienen atacando al grupo político que tú odias. O sea, eso te lo bebes, vamos, facilísimamente. Que hay un componente ideológico y afectivo que nos afecta mucho cuando son fake news políticas. Muchas veces el hecho de que nos traguemos noticias falsas, sobre todo políticas, no es nuestra culpa, ¿vale? Porque nosotros en Internet vivimos como en una burbuja, ¿vale? Entonces, el hecho de buscar algo en Internet está haciendo que los logaritmos, normalmente todos buscamos algo en Google, ¿no? El buscador preferente. Está haciendo que los logaritmos de Google identifiquen que eso que tú has buscado es lo que a ti te gusta. Entonces, a partir de ahí te va a dar información sobre eso que te gusta. Vamos a poner un ejemplo. Si yo busco, por ejemplo, en política, ¿vale? Yo solo busco, por ejemplo, PP, Casado, última conferencia, un no sé qué, no sé cuánto. El logaritmo de Google identifica que yo me siento muy interesada por cosas del PP, de Casado. ¿Qué noticias me va a dar? Noticias que hablen bien del PP y de Casado y que hablen mal de todos los grupos políticos que están en contra de PP y Casado. Si además el logaritmo ve que yo me voy tragando cada vez más fake news, él me va a dar fake news. O sea, el logaritmo no identifica que son fake news, pero a mí me van a llegar fake news y yo no tengo otra forma de contrarrestar esa fake news porque vivo en mi burbuja. Cada vez que abres Facebook, cada vez que buscas cosas, las primeras búsquedas en Internet siempre son las que mayor afinidad tienen contigo. Entonces, ¿para qué vas a irte a la página 5 si la información que te aparece en la 1 es la que te gusta a ti? ¿Para verificar qué? Si ni siquiera lo piensas. Entonces, no tienes otra forma de saber si eso es mentira porque tú te vives en tu burbuja de información y nunca tienes contacto con otras burbujas. Pues porque vivimos en nuestro filtro burbuja donde termina lo que nos gusta. E Internet no nos va a dar información que no nos guste. ¿Para qué? Si lo que quiere es tenernos contentos y que tengamos esa afinidad. Pues eso en el terreno político pasa mucho. Por eso es muy importante un poco intentar visificarte, pero eso es ir en contra de los algoritmos de Internet, pues los políticos. Creo que los más beneficiarios, en este sentido, creo que los que más se pueden beneficiar son la gente los partidos, los políticos que tratan de dañar a alguien.
porque el daño ya está hecho. Luego a lo mejor se comprueba que es mentira, pero quedo yo mejor siendo mentiroso que dañando tu imagen, porque puede ser que hay gente que nunca se entere de que eso es mentira. Entonces, y luego además nos gusta mucho el espectáculo, somos personas muy emocionales, entonces todo eso, somos votantes muy emocionales, que cada vez razonamos menos, hay muchas teorías que hablan de eso, que somos como, dicen que somos básicamente unos borregos, que vamos detrás del líder que más nos convence, nos conquista y nos quiere. Si yo veo un líder carismático que sabe ser simpático, que tal, que cual, pues yo le perdono una fake news, aunque tache de no sé qué, no sé cuánta otra persona. Pues bueno, pues se ha equivocado. Entonces creo que en la época de hoy en día, quien más espectáculo da con las fake news y quien más daño hace es el que más beneficia. Es un no rotundo. Creo que ahora mismo no hay forma de hacer que una forma real, que las redes sociales sean una fuente de referencia y de verdad. Hay verdad, sí, pero el usuario todavía tiene que intentarlo mucho para llegar a la verdad.